La masonería iluminista, satánica, logró introducirse dentro de la Iglesia con el objeto de manipularla, destruyendo su fe, para poder convertirla en instrumento colaborador del gobierno mundial que en su momento ejercerá el anticristo. Esa tarea de infiltración lleva casi un siglo, y obedece a la estrategia del caballo de Troya. Introducirse para destruir desde dentro. Si bien ya muchos miembros de la masonería eclesiástica han llegado hasta el nivel de obispos y cardenales, nunca han podido lograr su objetivo esencial, que es posicionar como papa a uno de sus miembros. La infiltración formal data de 1926 cuando, en Aix-la-Chapelle de Aachen, los sacerdotes jesuitas Hermann Gruber y Berthelot se reunieron con los tres eminentes masones Kurt Reitzl, del Consejo Supremo de Austria, Eugen Lenoff, gran maestre de la Logia Austríaca, y el Dr. H. Ossian Lamb, secretario general de la Gran Logia de Nueva York. Posteriormente, en 1937, los dignatarios del Consejo Supremo de Francia emprendieron, con el cabalista Oswald Witt y con el gran maestro grado 33 Albert Lantoine, del Supremo Consejo Escocés, la tarea explícita de propiciar el acercamiento entre sacerdotes católicos y la corriente espiritualista de la masonería negra. Participaban, entre otros, los sacerdotes Gruber y Muckerman. Todos coincidían en el empeño por crear un socialismo cristiano global vinculado al marxismo. El caso significativo de un cardenal adherido a la masonería que estuvo a punto de llegar a ser papa, el cardenal Mariano Rampolla. A la muerte del Papa León XIII, todos daban por segura la elección del cardenal Mariano Rampolla, secretario de Estado, como sucesor al trono pontificio. Sin embargo, durante el cónclave, el cardenal metropolitano de Cracovia marcó el alto mediante un telegrama de Su Majestad Franz Josef, del Imperio Austrohúngaro vetando esa nominación. Años después se supo que la objeción se debió a la notificación de que Rampolla pertenecía a la Gran Logia del Ordo Templis Orienti, en la que había sido iniciado en Suiza, llegando a escalar hasta el grado de Gran Maestro. El extraño caso del cardenal Giuseppe Siri mencionando que él ganó la mayoría de votos en los conclaves de 1958 y 1963 pero, por presiones incomprensibles de la masonería, rechazó asumir el papado. Se cita la respuesta de Siri cuando 20 años después se le preguntó si era cierto que en ambos conclaves él había sido inicialmente electo. Estoy obligado al secreto. Ese secreto es horrible. Podría escribir libros acerca de lo que sucedió en esos conclaves. Cosas verdaderamente serias acontecieron, pero no puedo decir nada. 10 en Petrus Romanus se narra un acontecimiento que ya había sido dado a conocer en 1998 por el padre Malachi Martín, la entronización de Satanás dentro del Vaticano. Pero el libro lo relaciona con el tema de los papas al subrayar que en esa misa negra fue consagrado a Satanás el sacerdote que habrá de ser el último papa, antipapá. En efecto, en su libro Windswept House Casa azotada por el viento, Malachi Martín, Kev, sacerdote irlandés jesuita, cultísimo, gran teólogo, exorcista por 30 años y experto en Iglesia Católica, secretario del cardenal Bea y consultor de varios papas, dio a conocer que apenas electo Paulo VI se llevó a cabo, el 29 de junio de 1963, en la Capilla Paulina del Vaticano, un ritual satánico en el que se entronizó a Satanás, y en el que participaron varios cardenales y obispos. 11. Según Martín, se estaba cumpliendo una profecía del satanismo que anunciaba el comienzo de la era de Satanás dentro del Vaticano cuando un papa tomara el nombre de Paulo. El último había sido Paulo V. Camilo Borghese, muerto en 1621. Montini fue electo el 21 de junio de 1963, y a los 8 días se llevó a cabo el ritual satánico, entre la noche del 28 y del 29. Se invocó a Satanás, afirma Normi Putnam, siguiendo a Martín, no solo para entronizar a Satanás, sino para que éste invistiera con su poder a un joven sacerdote destinado a ser el antipapá. Se combinaron dos rituales que se llevaron a cabo simultáneamente, en el Vaticano, que fue incruento, y otro en una iglesia parroquial en Charleston, Carolina del Sur, que fue sangriento, los dos intercomunicados telefónicamente. Según Martín, el ritual en Charleston incluyó la violencia sexual contra un niño, en primer lugar drogado y abusado, y posteriormente sacrificado. A partir de esa misa negra simultánea comenzó a difundirse el abuso sexual de menores por parte de sacerdotes, así como otra serie de actos homosexuales y satánicos entre miembros del clero. En otro 29 de junio, pero de 1972, el Papa Paulo VI admitió públicamente con amargura: el humo de Satanás se ha introducido por las grietas de la Iglesia, refiriéndose sobre todo a la desacralización que se estaba llevando a cabo en la liturgia.
La capilla Paulina, donde se llevó a cabo el ritual satánico, fue clausurada, y se reabrió en junio de 2009 cuando, después de haber sido restaurada, el Papa Benedicto XVI la volvió a consagrar a Dios. El padre Gabriele Amor, experto exorcista y autor del libro Habla un exorcista, coincide con todo lo anterior y añade: en el Vaticano hay cultos satánicos. No se ven, pero están en el mismo centro de la cristiandad. El hecho es que a partir de los años 60 y posteriormente al Concilio Vaticano II, comenzó a fraguarse un cisma dentro de la Iglesia. Clérigos comenzaron a realizar todo tipo de cambios en la liturgia y en la disciplina, hasta llegar a nuestros días en que se promueve la abierta rebeldía contra el Papa y se presiona para que éste derogue el celibato sacerdotal, acepte los métodos anticonceptivos y abra las puertas al sacerdocio de la mujer y al gobierno colegiado de los obispos. Volvamos a la profecía de la beata Ana Catalina Emmerich, religiosa agustina. Vi una fuerte oposición entre dos papas, y vi cuán funestas serán las consecuencias de la falsa iglesia, vi que la iglesia de Pedro será socavada por el plan de una secta. En la historia de la iglesia han habido 38 antipapas, es decir, papas que han ejercido ilegítimamente el pontificado por una elección irregular. Pero la gravedad del antipapa no es del todo singular, pues es la primera vez que se da como infiltración de una secta masónico-satánica, y porque atacará directamente la doctrina con el fin de que la Iglesia sea puesta al servicio del gobierno mundial del anticristo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Y en el número 677 especifica: la Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy quiero compartir con ustedes la experiencia de un médico católico quien, estando en su oficina, encontró un documento que vale la pena ser compartido. Alguien dejó olvidado en su oficina médica un sobre grande, cerrado. Después de 2 meses nadie lo reclamó. Lo abrí para averiguar la identidad de su dueño. Lo que encontré fue una gran sorpresa. El masterplan para destruir la iglesia. Nadie firmaba, no se daba ninguna dirección, nada más que un plan riguroso para destruir la iglesia de Cristo. Según el masterplan, la iglesia debería estar arruinada para el año 1980. Me he animado a hacer este vídeo porque estoy seguro que ayudará a abrir los ojos a muchos sacerdotes y buenos cristianos antes de que sea demasiado tarde. Alerta, amigo. Abre tus ojos. No duermas, que el diablo está despierto. Este plan parece algo perfecto, lo segundo será cómo llevarlo a cabo paso a paso, y lo tercero, quién lo va a realizar. El primer tema del plan masónico es eliminar el nombre de católico. Según el primer concilio de Constantinopla, celebrado el año 381, la Iglesia, tal como la fundó Jesucristo, tiene 4 notas características, es decir, 4 señales distintivas, que son 4 propiedades esenciales que, todas juntas, son exclusivas y manifestativas de la verdadera Iglesia de Jesucristo. Estas señales distintivas, estos atributos, son unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. Es decir, según la mente de Cristo, su iglesia debe ser una. Jesucristo no fundó más iglesia que la que fundó sobre San Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesucristo habla en singular, es decir, de una sola iglesia. La iglesia es católica, que significa universal. Jesucristo fundó su iglesia para todos los hombres y para todos los tiempos. Predicad a todas las gentes, por todo el mundo, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Esto evidentemente supone que los apóstoles tendrían sucesores, pues ellos, en su corta vida, ni podían predicar por todo el mundo y a todas las criaturas, ni iban a vivir hasta el fin del mundo. Santificar, o dar la vida de gracia, fue el primer objetivo de la venida de Cristo, y por lo tanto santificar es el primer objetivo de la Iglesia, que lo hace por medio de los sacramentos. Dice San Pablo que Cristo amó a su Iglesia y se sacrificó por ella para santificarla. Para hacerla santa. Cristo nos eligió para que seamos santos. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. El mismo Jesucristo dijo que Él había venido para que el mundo se salve.
He venido, dice el Señor, no para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Al enviar a sus apóstoles por el mundo les dijo: Id y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándosela a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Predicad a todas las criaturas: el que creyere y se bautizare, se salvará. Pero el que no creyere, será condenado. La Iglesia fundada para llevar los hombres a la gloria debe ser santa, porque el camino de la salvación es la santificación. La Iglesia también es apostólica. Debido a que, la Iglesia verdadera tiene que entroncar con los apóstoles, en quienes Cristo fundó su Iglesia. A ellos dio su potestad. Yo os envío a vosotros, quien a vosotros oye a mí me oye. Evidentemente Jesucristo fundó su Iglesia para que permaneciera hasta el fin de los tiempos. Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos, dijo el Señor. Esto quiere decir que la Iglesia fundada por Cristo es indefectible. El plan masónico Illuminati reconoce que de todas las iglesias que se llaman cristianas, el buque insignia es la Santa Iglesia Católica. Una vez que ésta se tambalee, toda la cristiandad caerá por su propio peso. Hay que quitarle el nombre de santa, porque llama la atención sobre Dios, es algo sagrado. Quitarlo es fácil, basta insistir en que una iglesia santa ofende a los hermanos protestantes, y por lo tanto, los católicos no deben insistir en eso. Según ellos, el año 1980, decía, nadie dirá una, santa, etc. Otra palabra que sobra es católica, porque está muy arraigada con la adoración a Dios, a Cristo, y eso hay que derrumbarlo. Para hacerlo bastaría sustituir católico por universal. Al fin y al cabo es lo mismo, parece que dice lo mismo, pero se quita el sabor sagrado de adoración a Dios y a Cristo. En el año 1980 quedaría en todo el mundo así la Iglesia Universal con todas las iglesias unidas, donde quedarían incluidos también los judíos, los musulmanes, los hindús, etc. El primer mandamiento de esta Iglesia Universal, y el único, sería amar al prójimo como a ti mismo. De un Dios que es tan bueno, que no castiga. Todo el mundo se olvidará de él muy pronto. Porque el Dios que no infunde respeto, que no se le teme, la gente lo olvida. Pero todo esto, repito, es el fin del plan. El plan debe ser cosa sencilla, quitar cosas poco importantes, sembrar una piedad falsa de compasión para los no católicos, acercarse a los no católicos, abrir las puertas de la iglesia a los que no lo son, quitar las cosas sin importancia que los pueda herir. El segundo tema del plan masónico es sustituir el amor al prójimo sin amor a Dios. Este es el fin del plan masónico Illuminati. Pero muchos años antes hay que empezar con cosas pequeñas, más simples. Es un plan que durará 25 años, hay que tener paciencia, constancia y, sobre todo, conseguir la colaboración de los obispos, los sacerdotes y los buenos católicos. Siempre en el nombre del amor, de la caridad. Aunque esta palabra caridad también sobra, porque habla del prójimo, pero está el amor a Dios, a Cristo, y con el amor a la Virgen y a los santos. Así es que nada de caridad, solo amor. Será muy fácil sustituir una palabra por otra, porque dicen lo mismo, y además, amor es más moderna, más inteligible al pueblo y puede unir más a todos. El plan dice que también sobra la palabra piedad, que hay que sustituirla por la palabra comprensión, que dice lo mismo en relación a los hombres pero que no conlleva el significado de unión con Dios, con Cristo, con la Virgen, etc. Será fácil, hay que insistir en que eso de piedad suena beato, a gente hipócrita, a gente sin carácter. Piedad suena de vieja que no tiene nada que hacer y que va a pasar el tiempo en la iglesia. La esencia del plan es increíblemente sencilla. Consiste en implantar el amor y adoración al hombre y quitar el amor y adoración a Dios. El Master Plan razona así: una vez que haya desaparecido el amor a Dios, los hombres no se pueden amar, sino se odiarán. Así es que la meta consiste en modificar el primer mandamiento de la ley de Dios que dice amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón y con toda el alma y con toda tu mente. El plan es muy atrayente porque se hace todo en nombre de una gran causa, el amor al prójimo.
Y con este lema, nada menos que en nombre del amor se consigue fácilmente la colaboración sincera de buenos católicos, de sacerdotes y de obispos, para tratar de terminar con el amor a Dios, fuente de todo amor. Stalin afirmaba que de todos los monopolios de que disfruta el Estado, ninguno será tan crucial como su monopolio sobre la definición de las palabras. El arma esencial para el control político será el diccionario. Igualmente, los que pretenden dominar o destrozar a la Iglesia tienen que dominar el vocabulario de esta, adaptándolo, retorciéndolo, falseándolo o inventando nuevos significados a nobles palabras para utilizarlas como calzador para meter ideas bastardas. Los ejemplos son abundantes: amor, piedad, democracia, paz, justicia, debidamente manipulados pueden significar una cosa y la contraria. Son demócratas, por ejemplo los EU. Inglaterra, Suecia, pero también lo fueron Rusia y son democracias populares China. Corea del Norte, Cuba, existen diccionarios con las nuevas y numerosas acepciones, esto también es una parte para instaurar un nuevo orden mundial, manipular el lenguaje y para controlar las mentes de las personas. En cuanto a adorar al hombre en vez de a Dios es algo hecho muchas veces y en muchos países y no parece que haya funcionado. Se ha adorado al César, al cacique del pueblo, al toro, al sol, a la luna, el ansia de Dios, de lo eterno, no lo satisfacen los seres del mundo. Los gobernantes, los potentados chicos y grandes siempre han querido ser adorados, pero estos dioses y sus obras se mueren pronto y hay que cambiarlos. Amar al prójimo a base de fomentar el odio es típico de canallitas. El tercer tema del plan masónico es eliminar las sotanas y hábitos. Al principio, quitar de la gente las cosas externas sin importancia. Los primeros años se dedicarán a que las gentes no usen las medallas, ni los escapularios. Que los sacerdotes y monjas dejen de usar hábitos, etcétera. Cada hábito de una monja en la calle es un grito de vida entregada al amor de Dios, era el grito silencioso, pero constante, de que Dios y Cristo existen en el siglo XX, de millares de personas dispuestas a sacrificar su única vida por amor a Cristo. El Masterplan lo planeó bien hace 20 años, y se siente orgulloso de haber usado nada menos que al Concilio Vaticano II para llevarlo a cabo. Se empezó a decir que los hábitos son cosas anticuadas. Después divulgar la idea de que vestidos de seglares los sacerdotes y monjas se pueden introducir e infiltrar en ambientes que con el hábito eran una barrera que separaba a los hermanos protestantes de los católicos. El Masterplan ha tenido sin duda gran éxito. Ya no se ven monjas ni sacerdotes en las calles, ni en ninguna parte. Esta es la primera parte del plan. La parte final del plan es conseguir que no existan de verdad. Se espera que la gente se olvide de la figura del sacerdote y de la monja. Al no verlos es seguro que la juventud va a ignorar su existencia y al ignorar su existencia a nadie se le va a ocurrir ni pensar en la posibilidad de hacerse sacerdote o monja. Los guardias civiles, los soldados, las azafatas, los porteros de casas nobles, llevan sus uniformes particulares que nos hablan de sus funciones particulares en esta vida. Los sacerdotes, las monjas, ¿por qué no? Ver a un guardia civil o policía impone o nos retrae de hacer algo malo, ver un cura nos recuerda que tenemos que hacer algo bueno. Tampoco vemos en las personas ni en las joyerías medallas, rosarios, cruces, hasta hace poco muy corrientes porque nos están ganando la partida en este frente. Lo grave no es equivocarnos, lo grave es no rectificar, y puede que a la vista de los resultados tengamos algunas cosillas que enmendar. Los uniformes forman parte del escaparate para atraer a las personas en una dirección vital. El cuarto tema del plan masónico es lograr que se casen los sacerdotes. Si los sacerdotes se casan, dejará de existir la figura del hombre que sacrifica toda su vida por Cristo. Cualquiera podrá ser sacerdote, y si lo es cualquiera, es lo mismo como si no lo fuese nadie. En esto el Masterplan ha tenido poco éxito, pero espera tenerlo más tarde. Es increíble, pero sin duda es una audacia de lo más fino, nos están usando a ti y a mí, querido lector. Están usando a los buenos católicos, a los sacerdotes, a las monjas, a los obispos. Realmente increíble. Usar al buen sacerdote para destruir el sacerdocio.
La Iglesia siempre ha tenido el celibato en muy alta estima ya que Jesucristo fue célibe. Él es modelo de la perfección humana. Hay quienes objetan pensando que nosotros no podemos imitarlo. Se equivocan. La verdad es que Jesucristo, siendo Dios, asumió verdaderamente la naturaleza humana, siendo igual que nosotros en todo menos en el pecado. Él nos da la gracia para vivir, siendo hombres, su amor sobrenatural. Jesucristo claramente recomendó el celibato como entrega radical de amor por el reino de los cielos. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Mateo 19, 12. El quinto tema del plan masónico es enviar las monjas a la calle. El plan contra los hábitos es también sacar a las monjas de sus claustros. La idea es la misma. Insinuar que los hermanos de la calle las necesitan, que una carmelita puede hacer mucho bien curando enfermos y llevando escuelas, etc. ¿Quién no se va a conmover ante una llamada urgente del amor al prójimo, de asistir al que sufre, al que llora, al que necesita, si es el mismo Cristo el que sufre y el que llora cuando sufre y llora el hermano? El Masterplan está teniendo gran éxito en esto. Muchas clausuras han cerrado. Estos claustros de amor a Dios están dejando de existir. Saben muy bien que estas almas enterradas en vida por Cristo son el fuego que alienta a la cristiandad. Al salir a la calle desaparecerán esos fuertes infranqueables. Al vestirse de seglares pronto se darán cuenta de que se puede amar mejor al hermano no siendo monja. El final es poner al hombre en el pedestal de Dios. El hombre es Dios. Dios no existe, no hay que adorarlo, no hay que sacrificar una vida entera por Dios, sino por el hombre que es el verdadero Dios. Mientras haya conventos de clausura habrá castillos invencibles de amor a Dios, y su destrucción es esencial para implantar el primer mandamiento como amor al prójimo y olvidarse del amor a Dios. Querido sacerdote o monja, por favor. Por amor a Dios, pónganse otra vez su sotana y su hábito. Cada paseo que dé por la ciudad está gritando el amor a Dios y al prójimo 100.000 veces mejor que con 1000 discursos o con 1000 obras de caridad. Será un testimonio viviente del amor de Cristo que sigue existiendo realmente en la vida de ustedes. Y siéntase orgulloso de ser lo que es, y demuestre al mundo que se siente orgulloso de serlo. El sexto tema del plan masónico es generalizar el desprecio por las medallas, rosarios, escapularios, etc. Como se hablaba en el capítulo anterior, lo primero del Masterplan consiste en quitar de la gente las cosas externas, diciendo que son sin importancia, que ofenden la sensibilidad de los hermanos no católicos. El Masterplan considera todo esto importantísimo, porque estas cosas que parecen sin importancia son las que crean un ambiente de Dios, de Cristo y de la Virgen. Y a ellos hay que destronarlos del ambiente. En cuanto al escapulario y las medallas es fácil, dice el Masterplan, hay que insistir en que son cosas de beatos, cosas externas, cosas sin importancia, pero que ofenden los sentimientos de los no católicos. Hasta el año actual 2006 este plan ha funcionado. El escapulario lo trajo la Virgen en el año 1261 cuando apareció en Londres a Saint Simon Stock, prometiéndole lo más que se puede prometer la Virgen Esma. Prometió que el que muriera con el escapulario puesto no iría al infierno. La Virgen lo prometió sin más condiciones, sin ninguna exigencia, sencilla, impresionante: el que muera con mi escapulario irá al cielo. Más de 30 papas han recomendado el escapulario, lo han usado, lo han propagado con las palabras más bonitas que el vocabulario humano permite. Cientos de miles de sacerdotes y obispos lo han recomendado ardientemente por 7 siglos y lo han usado millones de católicos. Y, de repente, como por magia, nadie habla de él. Ni siquiera los carmelitas lo tienen. Además de lo comentado anteriormente, hemos de señalar que todos estos símbolos están siendo sustituidos por los de la nueva era, los símbolos budistas, los astrológicos, el Taiki o Yin y Yang que vemos por todas partes, etc. Fomentando esta simbología de rechazo y, sin darnos cuenta, disminuimos y se termina ignorando la simbología cristiana. Otra batalla que estamos perdiendo por ignorancia. ¿Qué tienen de malo? Se acostumbra decir.
Pregunta que indica que ya no distinguen lo bueno de lo malo, y esto sí que es malo. El séptimo tema del plan masónico es un gran ataque contra la misa. El plan tiene un plan de ataque especialísimo contra la misa, que sintetizamos en los puntos siguientes. Primero, la misa es un banquete. Todo consiste en quitarle el sentido sagrado de ser la renovación incruenta del sacrificio de la cruz, y quedarla reducida nada más que a un banquete de confraternidad. Para ello propone muchos detalles. Cada uno de ellos parece que no le quita nada a la misa, dice el Masterplan, pero todos en conjunto la convertirán en banquete de hermanos, y cuando el sacrificio del Calvario desaparezca de la misa, la hermandad desaparecerá, como se derrumbaría un mástil al que se le quita el cimiento. Si la misa comienza a ser entendida como una merienda de amigotes, esta perderá su sentido sagrado, y al perder mucha gente dejará de asistir. Segundo, la misa cara al pueblo. Que el sacerdote mire a la gente. Esto se aceptará fácil, dice el Masterplan, no puede ser que el sacerdote dé la espalda a los feligreses. Con esto tan sencillo el Masterplan pretende conseguir cosas importantes. La primera es que Dios no sea el centro de la misa, sino los hombres. Que el sacerdote no mire a Dios, sino a los hombres, además así lo verán sonarse las narices cuando lo necesite. Dice irónicamente el Masterplan. Creo que los cristianos nos hemos tragado esta píldora como tontos. El sacerdote no daba la espalda a los cristianos, sino la cara de Dios, como hacemos todos los cristianos. El que está sentado en la segunda fila no da la espalda al que está en la tercera fila, sino que da la cara de Dios. Un prerequisito esencial para decirla esta misa es que el sacerdote tenga un crucifijo. Pero ahora resulta que al mirar el sacerdote al público, el crucifijo mira al sacerdote, pero da la espalda a los cristianos. Así que se terminará por quitar el crucifijo del altar. En el altar siempre había reliquias de un santo. Ahora no se necesitan. Solo una simple mesa de madera, o de lo que sea. Porque es un banquete. El caso es quitar de la misa todo lo que suena a sagrado. Si el sacerdote nos da la espalda, nuestras miradas se dirigirán a donde mira el sacerdote al crucifijo. Cuando en una asamblea alguien se levanta para hablar con una alta autoridad, ese alguien dará la espalda a la asamblea mientras hable con la autoridad. Lo vemos normal, y no nos sorprende. Lo del crucifijo puede que sea verdad en algunos sitios, en los que yo conozco no. En lo que respecta a los santos, particularmente soy favorable a su presencia en el altar. Pero siempre que Cristo ocupe el lugar preferente y con el tamaño más resaltado. Los que visitan al rey es posible que se encuentren con sus familiares, pero ellos van a ver y a hablar al rey, no con ninguna otra persona. En este caso no suele estar presente el rey. Tercero, la misa sin genuflexión. Insistir en la naturalidad. Que cada sacerdote use la palabra que mejor le salga, y los movimientos que más le agraden con tal de que haga genuflexiones en la consagración, todo lo demás sobra, que lo haga a su modo. El caso es quitar lo que sea misterioso y sagrado, poco a poco. Y que después de lavarse las manos siga usando los dedos índice y pulgar, porque aunque los use para otra cosa, todavía puede consagrar con ellos. Sin embargo, los hombres hacen genuflexión ante personas de la realeza y se inclinan de muchas maneras vergonzosas ante quienes gobiernan o les da de comer. Se suele decir que nunca el hombre es más hombre que cuando está de rodillas ante Dios. Lo que sí podemos asegurar es que ni se podrán eliminar las genuflexiones ante los poderosos, ante lo sagrado, ni arrodillarse ante Dios. Cuarto, la misa al servicio de los protestantes. Que se lean lecturas, así se parecerán más a los servicios de los protestantes, dice el MP. El caso es que el sacrificio del Calvario quede reducido a lo menos posible, que no sea lo central. Que se digan muchos sermones, que se cante mucho, que se saluden los hermanos, que se pida perdón. Insistir en todo lo que los pueda olvidar un poco de Dios, de adorar a Dios. Que adoren a hombre. Como ven, el Masterplan es exquisitamente diabólico, porque se basa en cosas buenas, pero su objetivo es quitar la adoración a Dios, que se olvide el sacrificio de Cristo. Y derrumbados los cimientos. El mástil de la hermandad se derrumbará.
Hay algo que rectificar, rectifiquémoslo. Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Los sermones, la música, los saludos, todo puede ser bueno mientras se utilicen en sus justos términos. Lo grave empieza cuando olvidamos a Dios por la música o por los sermones. Tampoco parece inteligente que los católicos se quieran pasar al protestantismo, más bien al revés. La experiencia nos dice que los malos católicos se hacen protestantes, mientras los buenos protestantes se hacen católicos. Quinto, el sagrario. Fuera del centro. El sagrario es un problema, porque al mirar el sacerdote al público le está dando la espalda al sagrario. Por lo tanto será mejor quitar el sagrario del centro de la iglesia, ponerlo a un lado, y así el sacerdote no le dará la espalda durante la misa. Con eso, dice el Masterplan, quitaremos los sagrarios del centro de la iglesia. Esto será un gran paso. Poco a poco insistir en lo del banquete. Sugerir que se pongan mesas en las iglesias, para que los cristianos se junten como en mesas de comer, lo mismo que Cristo y los apóstoles se sentaron en una mesa. Esto será el punto final, dice el Masterplan, y así Cristo estará fuera, serán solo los hermanos sentados en confraternidad. Se usará pan corriente, el que sobre se tirará a la basura como otro pan cualquiera, o que se dé a los perros. Dice irónicamente el Masterplan. Insistir en el amor a los hermanos protestantes. Que la misa se parezca lo más posible a los servicios de los protestantes, para así atraer mejor a los hermanos protestantes a la Iglesia católica. Qué sutil y qué ironía más fina la del Masterplan. Alerta, amigo, sacerdote, alerta. Sexto, cambiar el sentido de la Eucaristía. La comunión de pie y en la mano. Todo propósito del Masterplan es quitar en los hombres el amor a Dios, porque el amor al prójimo es un imposible sin el amor a Dios. La Eucaristía es lo central en el catolicismo, dice el Masterplan, porque, nada menos que Cristo, Dios hecho pan por amor a los hombres, se da a comer a estos para su salvación. No se puede quitar de una vez, porque ningún católico lo aceptaría. Pero propone un plan de ataque que es exquisitamente diabólico. Lo primero, quitar lo más posible todo aspecto sagrado de la Eucaristía. Que la gente no se arrodille para recibir la comunión, por ejemplo, insistiendo en que es una comida y hay que hacerla de forma natural. Coger la comunión con la mano ayudaría a quitarle también ese sentido misterioso, divino, sagrado. Es una comida. Que se haga como en la última cena de Cristo. Esta primera parte está tan bien planeada que conviene a cualquiera insistir en que se haga como lo hizo Cristo. Hacerlo natural. Al más bueno convence. Pero el fin es tratar de quitarle el sentido sagrado, misterioso, quitarle importancia a la Eucaristía. Lo más importante del Masterplan, y es el segundo punto, es conseguir que Cristo Dios no sea el centro de la Eucaristía, sino insistir en que la Eucaristía es una cena de confraternidad, en un banquete de comunión de los cristianos, donde se reúnen para amarse. Esta segunda parte es lo esencial, insiste reiteradamente el Masterplan, e indica que es fácil de conseguir insistir en el elemento de hermandad, de comunión, de reunión de hermanos. Y continúa con ironía diciendo: deja que los hermanos se reúnan y se amen. En cuanto les falte lo sagrado, esos hermanos van a terminar discutiendo, y van a terminar por pelearse hermanamente. Existe un error de base en la Eucaristía, en la misa, así como también en gran parte de la liturgia de cualquier religión, no se manejan conceptos o materias naturales sino sobrenaturales. Hay que medir con otra regla. Particularmente preferiría recibir la comunión en la boca y arrodillarme al recibir la comunión. También, para los actos comunitarios no es de recibo, es poco serio, que las diferentes posturas de los laicos durante la misa, levantarse, sentarse, arrodillarse, no se hagan al mismo tiempo. ¿Han visto ustedes alguna vez un desfile donde los soldados no marquen el paso o muevan los brazos simultáneamente? Para cuando un DVD que enseña a los laicos a seguir la misa. Hay mucho más desconocimiento del que creemos. Cuestiones todas de aparente poca monta, pero que hay que darle la importancia que le da el pueblo. Que es mucha. Octavo, eliminar exposiciones del Santísimo.
El plan masónico Illuminati propone muchas ideas, además de las ya expuestas propone que se eliminen las exposiciones del Santísimo porque ahí no hay banquete de hermanos. Propone que se hagan las misas y las comuniones en las casas privadas, porque así se quite ese sentido sagrado de la Iglesia, a la Eucaristía. No es que se quite de una vez, dice el Masterplan, pero todo eso ayuda a ir quitando el sabor sagrado de la Eucaristía, y convertirlo en solo sabor de reunión de confraternidad. Propone el Masterplan que se acabe con eso de recibir la comunión fuera de la misa, insistiendo en que ahí no hay comida de confraternidad. El Masterplan ofrece otros 1000 detalles que parecen sin importancia, pero, que ayudarán a quitarle el sentido sagrado de la Eucaristía. Así, propone que no se use patena para distribuir la comunión porque, explica, hay que decir que si se caen partículas de la hostia, no importa, al fin y al cabo, Dios está en todas partes. Propone que se trabaje en que los fieles lleven hostias a sus casas, para tenerlas en cuadros, o que el padre de familia las distribuya después de las comidas. El MP es exquisitamente diabólico, ofrece cosas que parecen razonables, pero que en definitiva no son más que grandes mentiras disfrazadas de piel de verdad. Los fieles no errarán ni perderán el tiempo, como no errarán los pequeños que sigan las órdenes de sus padres. No sería extraño que alguna alta autoridad eclesiástica cayera en ciertas trampas, lo malo no es errar sino no rectificar en cuanto nos demos cuenta del error. Si Jesús tuvo un traidor entre los 12 apóstoles, no es extraño que hoy los tengamos también entre nosotros. Bastantes de las recomendaciones que se nos da en el Masterplan son en sí indiferentes, lo grave reside en la intención oculta y por eso hay que desecharlas. San Pablo nos decía que si bien se puede comer de todo, él no lo hará si un solo comensal pudiera sentirse escandalizado por alguna comida. La liturgia de la Iglesia no consiste en que cada uno haga lo que mejor le parezca, está reglamentada como están reglamentadas las actuaciones de todas las empresas de la tierra. Desde luego, la Iglesia en su parte humana no debe ser menos que un banco en su particular organización. El séptimo tema del plan masónico es fuera la Virgen y los santos. El MP insiste en que solo se debe adorar a Dios, no a la Virgen ni a los santos. El Masterplan es muy sutil en esto. Dice que los católicos entendidos saben muy bien que la Iglesia católica solo adora de Dios, y que a los santos los venera como amigos de Dios, no los adora. Pero que será muy fácil meter a la gente sencilla la idea de que la Iglesia católica adora a los santos, ya que los tienen los altares y que eso está muy mal. Que solo se debe adorar a Dios. En cuanto a los santos, el Masterplan ya ha tenido éxito en muchos sitios. En la mayor parte de las iglesias de España ya no hay santos en los altares. En cada sitio dan una razón distinta, pero el hecho es que los santos han desaparecido de muchas iglesias. En cuanto a la Virgen Santísima, eso está siendo un hueso para el Masterplan. Tenía 1000 argumentos para destronarla en el concilio ecuménico. Pero le salieron mal las cosas. Tenía razones para acercar más a los hermanos protestantes, no insistir en la grandeza de la Virgen, no insistir en que es Madre de Dios. Basta con adorar a Cristo, lo demás no es necesario. Iban las cosas bien en el concilio para el Masterplan. Parecía que por primera vez en la historia de la Iglesia, la Esma Virgen iba a ser destronada de su lugar privilegiado en la liturgia y en la cristiandad. Pero vino el Papa Paulo VI en persona. Y la nombró Madre de la Iglesia, y el concilio entero respondió ensalzándola de nuevo como la Madre de Dios, reiterando su inquebrantable veneración a tan grandiosa belleza, reafirmando todos los grandes títulos de Madre, de Reina. Y añadiendo los de nuestra abogada, como lo del concilio le salió mal a este respecto, el Masterplan sigue trabajando en el asunto, pero ahora está tratando de cambiar el sentido de ciertas frases de la Sagrada Biblia o ocultarlas, como allá ha salido una Biblia católica que omite la frase dirigida a María como la llena de gracia, y esta Biblia está recomendada, y tiene el Nihil Obstat, del cardenal Patrick O'Boyle, arzobispo de Washington, editada en 1970. Ve el capítulo 1 de San Lucas, dice muchas cosas buenas de la Virgen. Llena de gracia, dice que es la bienaventurada entre todas las mujeres, y dice finalmente que me llamarán bienaventurada todas las generaciones.
Así es que esto hay que alterarlo en las Biblias, quite el nombre de Madre de Dios, y se le llame solo mujer, que es como Cristo la llamó en la cruz. Sugiere que se diga a todos vientos lo de hermanos de Cristo y de que la Virgen tuvo más hijos, quitándole así el título de Virgen también. Dice que esto será fácil de meter entre la gente sencilla, sin cultura. Sugiere que no se recen rosarios, porque eso aleja a los hermanos protestantes. Que no se hagan novenas a la Virgen, porque eso es de beatos. Pero la Virgen les ha salido un hueso duro de roer a los planeadores del Masterplan. En el corazón de los católicos sigue siendo la llena de gracia, la bendita entre todas las mujeres, la Madre de Dios y Madre nuestra. Nada se puede decir más a una que lo que dice la Biblia de María. No hay palabras en el vocabulario humano para decir más de un ser. Y tampoco hay más títulos que pueda inventar la Iglesia para dárselos a María, la Reina de todos los santos, la Reina de las vírgenes, la Reina de los mártires, la Reina del cielo, la Madre del Creador, la Puerta del cielo, la ESMA. Virgen sigue estando, gracias a Dios, en el corazón de todo buen cristiano, y sigue siendo el baluarte firme contra las asechanzas del enemigo. En cualquier familia tenemos fotografías de los padres, abuelos, hijos, nietos, cierto que la humanidad tiene un solo padre, cuya foto o recuerdo no puede faltarnos. Pero esto no resta importancia para mantener en lugar más o menos secundario al resto de la familia. Cierto también que en España nos hemos pasado de rosca eliminando de los altares a los santos sin dar ninguna explicación. Muchos fieles han quedado heridos estúpidamente sin necesidad. Han sido ignorados como fieles y si se les hubiese explicado es seguro que la cosa no hubiese tenido mayor importancia. En cuanto a la Virgen, evidentemente, es un hueso duro de roer, basta escuchar el Ave María de Schubert o la Salve Rociera de Pasión Vega para sentir, para saber que María es una mujer sobrenatural. Otro acápite muy relevante del plan masónico es la eliminación total del culto a los santos ángeles, en especial a San Miguel. Ellos afirman: removéis de una vez por todas a San Miguel, protector de la Iglesia Católica, de todos los ruegos al interior y al exterior de la Santa Misa. Removéis sus estatuas, afirmando que ellas apartan de la adoración de Cristo. Hoy día en casi ningún templo hay una estatua de San Miguel Arcángel protector de la Iglesia Universal, cuando a mediados del siglo XX lo había en casi todas. También se eliminó la oración de San Miguel Arcángel compuesta por el Papa León XIII, quien la instauró para la protección de la Iglesia, y que debía ser rezada al final de cada misa. Eso fue así durante varias décadas cuando de un momento a otro sin explicación alguna esta práctica desapareció por completo. El plan masónico también dice: hagan también desaparecer todas las estatuas y las imágenes de los ángeles. ¿Por qué tienen que estar entre nuestros pies las estatuas de nuestros enemigos? Defínanlos como mitos o cuentos de las buenas noches, para niños e incautos. No permitan el discurso sobre los ángeles, ya que chocaría a nuestros amigos protestantes. Hoy vemos como muchos sacerdotes y laicos modernistas se atreven incluso a negar la existencia de los ángeles, y al quitarlos a ellos del camino la Iglesia quedará mucho más vulnerable, ya que ellos, aunque son nuestros protectores y amigos, solo pueden ayudarnos si nosotros los invocamos, porque recibieron el mandato de Dios de respetar nuestra libertad. Ya casi nadie en la Iglesia pide ayuda a nuestros queridos amigos los santos ángeles, desperdiciando hace una gran cantidad de gracias para nosotros y para la Iglesia Católica. Ahora, hablaré brevemente de otros puntos no menos importantes. Removéis los ejercicios penitenciales de la Cuaresma, como la abstinencia de las carnes los días viernes y también el ayuno. Impidan cada acto de abnegación. En su lugar deben ser favorecidos los actos de alegría, de felicidad y de amor al prójimo. Digan: Cristo ya ha merecido por nosotros el paraíso y cada esfuerzo humano es inútil. Digan a todos que deben tomar en serio la preocupación por su salud. Estimulen el consumo de carne, especialmente de cerdo. Prohíban la liturgia latina de la misa, adoración y cantos, ya que ellos comunican un sentimiento de misterio y deferencia. Preséntenlos como hechizos de adivinos. Los hombres pararán de creer a los sacerdotes como hombres de inteligencia superior, de respetar como portadores de los misterios divinos. Den coraje a las mujeres a no cubrirse la cabeza con el velo en la Iglesia.
El pelo es sexy. Pretendan a las mujeres como lectoras y sacerdotisas. Presenten la cosa como si fuera una idea democrática. Funden un movimiento de liberación de la mujer. Quien entra a la iglesia tiene que vestir vestidos descuidados para sentirse en ella como a casa. Eso debilitará la importancia de la Santa Misa. Entre menos hablen del cielo y del infierno mejor. Y así a la larga se olvidarán de su existencia. Quítenle a la gente la noción del infierno para que no tengan temor de Dios. Y no hablen de la esperanza del cielo para que tampoco tengan deseos de obtener la vida eterna. Así será más fácil disminuir las vocaciones religiosas y finalmente desacralizar la iglesia. Se dice que hay algunos sacerdotes infiltrados por la masonería dentro de la iglesia, pero estos no serían los reales ejecutores del plan. Los ejecutores del masterplan serían los católicos de verdad que se dejan engañar. Los buenos obispos y los buenos sacerdotes y las buenas monjas de verdad que se dejan engañar por el eslogan de amor al prójimo. Tú y yo, querido amigo católico, son los que quiere usar el masterplan para llevar a cabo sus objetivos. A ti y a mí nos quieren embaucar con medias verdades que son las peores mentiras, para que implantemos en el mundo amor al prójimo, sin el amor a Dios. A ti y a mí nos quieren usar para suplantar a Dios por el hombre. Para que adore al hombre y se olvide a Dios. Para que se ame a la mujer y se olvide a la Virgen. Todo con la esperanza de que, faltando el amor a Dios, se destruirá el amor al prójimo y se hundirá la Iglesia de Cristo. Te dirán que se puede ser masón y católico a la vez. Mentira, no les hagas caso. Te dirán que se puede ser católico y a la vez espiritista. Mentira, te están engañando. Yo conozco a muchos que ya se han dejado engañar en esto. Te dirán que Cristo es bueno, pero que los sacerdotes y la Iglesia no los son. Mentira disfrazada. Es una media verdad. ¿Qué es la mentira más mala? Ya nos previno Cristo que los hijos de las tinieblas son más audaces que los hijos de la luz. En ocasión muchos hijos de la luz se han dejado engañar por los hijos de las tinieblas. Alerta, amigo, no te dejes tú engañar. Pues Cristo también nos dijo que estaría con su iglesia hasta la consumación de los siglos, y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Comentarios. Repetimos que los enemigos de la Iglesia Católica siguen siendo Satanás siempre y en todos los casos, algunos grupos judíos. Los protestantes, no todos, con sus múltiples ramas, los masones, comunistas, librepensadores. Ideologías como la nueva era o el nuevo orden mundial. Podemos añadir buena parte de la ONU y sobre todo de la UNESCO en manos de una nueva progresía o izquierda radical, así como los gobiernos de izquierdas de numerosas naciones. Estos grupos cuentan con numerosos y potentes medios de propaganda que silencian la voz y los logros de la Iglesia y hacen de altavoz de los errores humanos ciertos o inventados de la misma. La lucha está siendo muy desigual. El capital, las multinacionales apuestan siempre por el caballo ganador. Los laicos, los soldados de la Iglesia carecen, en general, de entrenamiento y están poco o deficientemente formados. Por ello son fácilmente carne de cañón. El masterplan lo indica en varias ocasiones. Y por eso, se dirige principalmente a personas sencillas y de poca o nula formación. Afortunadamente, en el ejército del Señor hay que contar con un sumando más Jesús. Único que da o quita la victoria con muchos medios, pocos o ninguno. Algunas soluciones sugeridas. Este plan no está completo, presenta argumentos muy discutibles, no parece estar bien traducido y fue escrito de forma enredada. Sin embargo, tengamos en cuenta que coincide en sus propósitos con diferentes organizaciones y está de acuerdo con escritos y libros numerosos desde el año 1975. El plan por los motivos aquí sugeridos o por otros ajenos se ha cumplido o se está cumpliendo en numerosos puntos. Familia, matrimonio, abortos, ataques a la Iglesia, y esto sí hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué podríamos hacer? En primer lugar, potenciar y mejorar todo lo humanamente posible la Iglesia, rechazando chapuzas y siendo exigentes, muy exigentes, con las cosas de Dios.
En segundo lugar, o simultáneamente facilitar la formación y la santidad de los laicos, por ejemplo, poniendo en marcha cosas de todos tan conocidas como olvidadas, entre ellas, revitalizar los medios fáciles de salvación, cada vez menos utilizadas, como 1. La promesa de salvación del Sagrado Corazón de Jesús para aquellos que comulguen, en las debidas condiciones, los 9 primeros viernes de cada mes durante 9 meses seguidos. 2. La promesa de salvación de la Virgen de Fátima para los que comulguen, en las debidas condiciones, 5 primeros sábados de mes durante 5 meses seguidos. 3. Llevar siempre el escapulario del Carmen puesto y morir con él. Retomar la costumbre de llevar cadenas con cruces o medallas cristianas y rechazar el sinnúmero de símbolos desconocidos provenientes del budismo, diferentes sectas o modas simplonas. 4. Revitalizar la confesión frecuente, que está un tanto olvidada. Explicar la importancia infinita de la oración. 5. Los ejercicios espirituales de San Ignacio, los ejercicios de fines de semana y otros similares suelen ser los principios de muchas conversiones. Multipliquémoslos en lo posible. Fomentemos también la apologética para poder defender la fe y la doctrina tras su enseñanza. En verdad, que si de algo se puede uno mostrar orgulloso en este mundo es de ser católico. Para ello, lo primero que hay que saber es qué es ser católico, pues con las ideas que circulan no es tan fácil reconocer a Cristo. 6. Aprender y usar Internet. No podemos ir a la guerra con garrotes cuando los enemigos de la Iglesia manejan camiones. 7. Utilizar los medios de comunicación de masas, incorporando a intelectuales y periodistas. Las guerras ideológicas y de todo tipo se ganan o se pierden en la actualidad en el campo de la propaganda. 8. Lectura diaria de la Biblia. Su lectura frecuente da una cultura que para si quisiera la lose, la loicía. El diablo y demás enemigos utilizan desde siempre argumentos sacados de la misma Biblia y les seguirá yendo muy bien, mientras los católicos no tengamos formación para rebatirlos en todas las ocasiones. 9. Dice un refrán. De mis amigos defiéndeme Señor, que de los enemigos ya me defiendo yo. Hay muchos que se llaman católicos, pero nunca se les ve en la iglesia, aunque sí están en todas partes, hablando mal de ella, de los sacerdotes, del Papa y de todo lo que huela a Cristo. No son católicos. Si no se van, habría que expulsarlos, como se hace en cualquier institución humana. Los que no cumplen los reglamentos de cualquier club son expulsados. En la iglesia se reciben con agrado a toda persona de buena voluntad, y pueden entrar y salir libremente. Pero no se deben tolerar a quienes vienen a ofendernos o denigrarnos. Como no piamos nos toman por tontos y por blandengues, les parecemos gente poco serias. En este aspecto algo deberíamos de aprender de los musulmanes. 10. En las grandes empresas o luchas son indispensables un solo jefe, obediencia al mando, disciplina y, por supuesto, formación. Nos ahorraremos muchos dolores de cabeza y no nos equivocaremos. Tanto en la iglesia como en los partidos políticos y en las guerras es muy corriente perder batallas desde dentro, o sea, por teólogos o laicos más papistas que el Papa, o por políticos o generales traidores, descontentos por cualquier motivo. Con el Nuevo Testamento, el Catecismo de la Iglesia Católica, la Iglesia tenemos todo lo que hay que saber. Lo que se salga de aquí, en general, ni se dialoga, ni se discute. Ni se dialoga, ni se discute. Toda casa en sí misma dividida será destruida, dijo Cristo. Además, desde la tropa de a pie tienen que llegar a la cúspide noticias, informes, sugerencias y soluciones que han de ser escuchadas, sin las cuales la cabeza estará bastante ciega. Cierto que la victoria está asegurada. Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos son palabras de Cristo, pero el número de bajas en su ejército dependerá en gran parte de nosotros. Y nos pedirán cuentas por ellas. Finalmente debemos tener presente que lo aquí narrado es bastante grave, pero le hace mucho más daño a la Iglesia nuestra propia mediocridad, aunque no tengamos la capacidad de reformar la Iglesia si podemos y tenemos la obligación de cambiar nosotros, buscando la santidad con las herramientas que nos ofrece la Iglesia es que lograremos salir vencedores.
Fortalecernos en la oración, que es la que lo mueve todo, frecuentar los sacramentos, los cuales son los transmisores de la gracia de Dios. Acudiendo a la protección de la Virgen María, Reina y Madre de la Iglesia. Pidiendo también la colaboración y ayuda a los santos del cielo y a los santos ángeles, ya que ellos también hacen parte místicamente de la Iglesia. Y corrigiendo con amor, valentía y caridad a quienes incurren en estos errores. No siendo otro el motivo de este vídeo, me despido pidiéndoles que lo difundan entre sus amigos. Agradezco que se hayan tomado el tiempo para verlo y espero que la información aquí obtenida les haya sido útil. Les habló su amigo el Padre Abel. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. La masonería iluminista, satánica, logró introducirse dentro de la Iglesia con el objeto de manipularla, destruyendo su fe, para poder convertirla en instrumento colaborador del gobierno mundial que en su momento ejercerá el anticristo. Esa tarea de infiltración lleva casi un siglo, y obedece a la estrategia del caballo de Troya. Introducirse para destruir desde dentro. Si bien ya muchos miembros de la masonería eclesiástica han llegado hasta el nivel de obispos y cardenales, nunca han podido lograr su objetivo esencial, que es posicionar como papa a uno de sus miembros. La infiltración formal data de 1926 cuando, en Aix-la-Chapelle de Aachen, los sacerdotes jesuitas Hermann Gruber y Berthelot se reunieron con los tres eminentes masones Kurt Reitzl, del Consejo Supremo de Austria, Eugen Lenoff, gran maestre de la Logia austríaca, y el Dr. H. Ossian Lamb, secretario general de la Gran Logia de Nueva York. Posteriormente, en 1937, los dignatarios del Consejo Supremo de Francia emprendieron, con el cabalista Oswald Witt y con el gran maestro grado 33 Albert Lantoine, del Supremo Consejo Escocés, la tarea explícita de propiciar el acercamiento entre sacerdotes católicos y la corriente espiritualista paulina, donde se llevó a cabo el ritual satánico, fue clausurada, y se reabrió en junio de 2009 cuando, después de haber sido restaurada, el Papa Benedicto XVI la volvió a consagrar a Dios. El padre Gabriele Amor, experto exorcista y autor del libro Habla un exorcista, coincide con todo lo anterior y añade: en el Vaticano hay cultos satánicos. No se ven, pero están en el mismo centro de la cristiandad. El hecho es que a partir de los años 60 y posteriormente al Concilio Vaticano II, comenzó a fraguarse un cisma dentro de la Iglesia. Clérigos comenzaron a realizar todo tipo de cambios en la liturgia y en la disciplina, hasta llegar a nuestros días en que se promueve la abierta rebeldía contra el Papa y se presiona para que éste derogue el celibato sacerdotal, acepte los métodos anticonceptivos y abra las puertas al sacerdocio de la mujer y al gobierno colegiado de los obispos. Volvamos a la profecía de la beata Ana Catalina Emmerich, religiosa agustina. Vi una fuerte oposición entre dos papas, y vi cuán funestas serán las consecuencias de la falsa iglesia. Vi que la iglesia de Pedro será socavada por el plan de una secta. En la historia de la iglesia han habido 38 antipapas, es decir, papas que han ejecutado. Ese secreto es horrible. Podría escribir libros acerca de lo que sucedió en esos conclaves. Cosas verdaderamente serias acontecieron, pero no puedo decir nada. En Petrus Romanus se narra un acontecimiento que ya había sido dado a conocer en 1998 por el padre Malachi Martín, la entronización de Satanás dentro del Vaticano. Pero el libro lo relaciona con el tema de los papas al subrayar que en esa misa negra fue consagrado a Satanás el sacerdote que habrá de ser el último papa, antipapá.
En efecto, en su libro Windswept House, Casa azotada por el viento, Malachi Martin, Keb, sacerdote irlandés jesuita, cultísimo, gran teólogo, exorcista por 30 años y experto en Iglesia Católica, secretario del cardenal Bea y consultor de varios papas, dio a conocer que apenas electo Paulo VI se llevó a cabo, el 29 de junio de 1963, en la Capilla Paulina del Vaticano, un ritual satánico en el que se entronizó a Satanás, y en el que participaron varios cardenales y obispos. 11. Según Martín, se estaba cumpliendo una profecía del satanismo que anunciaba el comienzo de la era de Satanás dentro del Vaticano cuando un papa tomara el nombre de Paulo. El último había sido Paulo V. Camilo Borghese, muerto en 1621. Montini fue electo el 21 de junio de 1963, y a los 8 días se llevó a cabo el ritual satánico, entre la noche del 28 y del 29. Se invocó a Satanás, afirma Normi Putnam, siguiendo a Martín, no solo para entronizar a Satanás, sino para que éste invistiera con su poder a un joven sacerdote destinado a ser el antipapa. Se combinaron dos rituales que se llevaron a cabo simultáneamente, en el Vaticano, que fue incruento, y otro en una iglesia parroquial en Charleston, Carolina del Sur, que fue sangriento, los dos intercomunicados telefónicamente. Según Martín, el ritual en Charleston incluyó la violencia sexual contra un niño, en primer lugar drogado y abusado, y posteriormente sacrificado. A partir de esa misa negra simultánea comenzó a difundirse el abuso sexual de menores por parte de sacerdotes, así como otra serie de actos homosexuales y satánicos entre miembros del clero. En otro 29 de junio, pero de 1972, el Papa Paulo VI admitió públicamente con amargura: el humo de Satanás se ha introducido por las grietas de la Iglesia, refiriéndose sobre todo a la desacralización que se estaba llevando a cabo en la liturgia. La capita de la masonería negra. Participaban, entre otros, los sacerdotes Gruber y Muckerman. Todos coincidían en el empeño por crear un socialismo cristiano global vinculado al marxismo. Da el caso significativo de un cardenal adherido a la masonería que estuvo a punto de llegar a ser papa, el cardenal Mariano Rampolla. A la muerte del Papa León XIII, todos daban por segura la elección del cardenal Mariano Rampolla, secretario de Estado, como sucesor al trono pontificio. Sin embargo, durante el cónclave, el cardenal metropolitano de Cracovia marcó el alto mediante un telegrama de Su Majestad Franz Josef, del Imperio Austrohúngaro vetando esa nominación. Años después se supo que la objeción se debió a la notificación de que Rampolla pertenecía a la Gran Logia del Ordo Templis Orienti, en la que había sido iniciado en Suiza, llegando a escalar hasta el grado de Gran Maestro. El extraño caso del cardenal Giuseppe Siri, mencionando que él ganó la mayoría de votos en los conclaves de 1958 y 1963, pero, por presiones incomprensibles de la masonería, rechazó asumir el papado. Se cita la respuesta de Siri cuando 20 años después se le preguntó si era cierto que en ambos conclaves él había sido inicialmente electo. Estoy obligado al secreto.